Bien, como su nombre lo indica, los muros de contención sirven para contener cualquier material, ya bien sea tierra o puede contener agua o lo que sea. Pero en todo caso son elementos laminares verticales que están anclados en la base y entonces forman unas paredes y entonces dentro de esas paredes existe el material a contener. Puede ser, por ejemplo, agua, que sería en el caso de una piscina, o en el caso de que es el que vamos a estudiar, serían los muros de contención para contener empujes de tierras. Generalmente cuando tenemos vías, las vías están en terrenos montañosos, entonces nosotros necesitamos hacer unos cortes en la montaña y entonces esos cortes tenemos que contenerlos para que no se derrumben. O simplemente ustedes tienen alguna diferencia de nivel en alguna obra y entonces para garantizar de que no se va a deslizar la cuña de ese material que está desnivelado, tenemos que colocarle un elemento estructural ahí que nos sirve para contener el material. Estaremos hablando de algo así como esto, ¿no? Estaremos hablando de algo como esto, donde tenemos aquí una diferencia de nivel con respecto a esta otra de acá. Entonces, si nosotros dejamos esto así, si lo damos vertical, como con toda seguridad que se va a venir y se va a separar esta cuña que está acá, este trozo de material. Eventualmente podríamos dejarlo con una pendiente, o sea, con el phi de reposo, con el ángulo de reposo del material. O sea, tenemos aquí el desnivel, entonces dejamos este ángulo de reposo, ¿no? Pero no hay ninguna garantía, o sea, la mejor garantía de que esto no se va a separar, que aquí no va a existir una cuña que se desprende de acá, es simplemente colocándole un elemento de contención. Entonces nosotros colocamos aquí en esta parte ese elemento de contención, lo apoyamos aquí en el suelo y este elemento es lo que constituye un muro de contención. Entonces ya podríamos quitar toda esta parte de aquí, esto de acá, y entonces este material ya queda, hay garantía de que no se va a deslizar porque tiene este elemento de contención. De eso se trata entonces el tema este. Entonces voy a pasar, realmente hay diversos tipos antes de mostrarles la diapositiva, quiero hacerle como una introducción. Entonces nosotros podemos tener varios tipos de muros de contención. Este que está aquí es lo que llamamos muro de contención en voladizo. O sea, que es un elemento realmente esbelto, delgado, relativamente delgado para las dimensiones de la altura y la base, etcétera. Pero también podemos tener unos elementos que llamamos muros de contención por gravedad, que sería que colocásemos esto aquí, miren, este elemento acá. Este es un elemento tiene mucha más masa que este elemento que está acá. Entonces esto le llamamos el muro de contención por gravedad. Y este que está acá lo llamamos por voladizo. Generalmente este no lleva refuerzo, si acaso llevará un poquito de refuerzo aquí y un poquito de refuerzo acá. Este de acá sí lleva refuerzo por acá, refuerzo por aquí, por todos lados lleva refuerzo. E incluso lleva refuerzo en sentido longitudinal del muro, ¿no? Estamos viendo el muro en un corte transversal y lleva esa cantidad de refuerzo. Entonces, cuando estamos diseñando un muro, nosotros vamos a enfocarnos en este tipo, que es el que ustedes van a encontrar en su vida profesional. Lo van a encontrar, pero muy raro. O sea, generalmente se encuentra en este tipo voladizo.
Entonces, lo que queremos evitar nosotros aquí con en el diseño del muro como tal es, nosotros tenemos una altura que no le podemos sacar el bulto. La altura esa es la altura que nos da el diseño. Dice, mire, tenemos esta diferencia de altura aquí. Esa altura lo voy a medir hasta acá abajo, miren. Hasta acá abajo. O sea, hasta en la parte inferior de la base. Entonces esta parte de aquí lo vamos a llamar vástago, ¿no? Esto de aquí lo vamos a llamar zapata o base, ¿no? Entonces la parte esta de aquí le llamamos la punta. Esta de acá, el talón. Entonces estamos hablando como si fuera un zapato, ¿no? Entonces punta, talón, y este es el vástago. Y todo esto es la base, ¿no? Zapata o base, ¿no? Entonces decía que nosotros los parámetros que tenemos necesitamos salvar esta altura que está acá. Entonces cuando hacemos el análisis del muro, entonces nosotros tenemos que darle unas dimensiones a este muro. Entonces, más adelante les voy a dar unas sugerencias para dimensionar el muro en función de la altura, para que quede bien proporcionado. Pero ahora lo que voy a indicarles es cuáles serían los requisitos que nosotros tenemos. Recuerden que en todo cimiento nosotros inicialmente con las cargas de servicio encontramos cuáles son las dimensiones del cimiento. Este es un cimiento, un tipo de cimiento un poco sui generis, pero es un cimiento al fin y al cabo. Entonces una vez que nosotros encontremos las dimensiones de ese cimiento, entonces pasamos con las fuerzas mayoradas al diseño de los elementos de concreto como tal. Para proporcionarle las dimensiones al muro, nosotros tenemos que cumplir una serie de requisitos iniciales que son, primero, voy a colocarlo aquí, primero, bueno, segundo y tercero. Aquí primero, vamos a ver. Vamos a chequear que no se deslice. O sea, que el muro no se ruede. O sea, que el empuje, porque aquí lo que vamos a tener nosotros son una serie de fuerzas aquí. Una fuerza en este sentido. Y aquí vamos a tener otra fuerza en este sentido. Y vamos a tener los pesos propios de los elementos. Pero estas fuerzas laterales que están aquí horizontales son las que realmente nos van a comprometer la estabilidad del muro. Entonces esta fuerza puede ser tan fuerte que la fricción que se genera aquí en la parte inferior del muro no alcance a contrarrestar esta fuerza y entonces el muro simplemente se desliza, se mueve hacia el lado. El otro chequeo que vamos a hacer es el chequeo por volcamiento. Entonces, si nosotros tomamos como punto de referencia esta punta que está acá, esta punta aquí, entonces también tenemos que evitar que el muro gire y tome esta posición. O sea, se vuelque. Simplemente se voltee, se vuelque. Entonces tenemos que chequear eso. Que las dimensiones que nosotros escojamos sean tales que cumplamos con esos requisitos. Y el tercero, por supuesto, como quiera que esta fuerza lateral multiplicada por esta distancia, esta fuerza multiplicada por esta distancia me va a dar un momento. Entonces el esquema de presiones de la base de esta zapata va a ser un esquema trapezoidal, donde aquí vamos a tener un esfuerzo máximo y aquí vamos a tener un esfuerzo mínimo. Y entonces acá en la punta el esfuerzo máximo ese no puede sobrepasar
la capacidad del El suelo. proyecto no, Dígame. esta semana, ¿Cómo? a finales de... Eh, Perdón, ¿quién está hablando? Por favor, desactiven los micrófonos porque nos distraen. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, a chequear nosotros. Una vez que hayamos cumplido estos 3 chequeos, entonces podemos pasar ya al diseño de los elementos como tal. Y el diseño de los elementos, el modelo estructural nuestro va a ser la base, esta base, y este vástago, y aquí vamos a suponer que esto es un empotramiento. Y entonces aquí vamos a tener 3 voladizos. O sea, esta parte de acá, si está empotrada aquí, entonces va a tratar de hacer esto, ¿no? Por el empuje lateral. Y esta de acá, esta de aquí, va a tratar de bajar por el peso del relleno que está contenido acá. Y esta de aquí va a tratar de hacer esto, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes harían naturalmente cuando analizan la pisada del zapato? Cuando ustedes dan el paso, la última parte del paso viene siendo la aplicación de una presión en la punta del zapato. Entonces, si se dan cuenta, el zapato está doblado hacia arriba. Entonces, es una analogía muy válida para entender qué es lo que estamos haciendo acá. Entonces, nosotros vamos a hallar estos momentos de empotramiento y vamos entonces a hacer un chequeo por cortante y un chequeo y un diseño por flexión para cada uno de esos elementos. Bien, dicho esto, entonces ahora vamos a pasar a la diapositiva, realmente una conferencia de un ingeniero venezolano. Y la conferencia es la de Torres de aquí, muro de contención, hasta acá, muro de contención, esta de acá, la de Torres. Aquí dice Universidad de los Andes, ¿no? Pero una Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Me gusta porque hace un recuento de hace cuánto estamos utilizando los muros de contención. Ahí tenemos el primer ejemplo de muro de contención. En mayor o menor medida, ahí tenemos, dentro de la pirámide tenemos unos bloques de piedra, pero dentro de la pirámide eventualmente vamos a tener un material que está contenido dentro de las piedras de la pirámide. Lo mismo aquí que en la esfinge. Fíjense que hay una diferencia de nivel entre la parte del terreno natural y la parte inferior. Y hay una pared de piedra ahí, que es el muro de contención de esa estructura. Aquí tenemos un ejemplo en Sudamérica, en Machu Picchu. Todas estas estructuras que están ahí son muros de contención. Están hechos en una meseta, pero hay unas partes que están colindantes aquí con la ladera de la montaña, y todo esto son a través de muros de contención. Y lo más importante aquí es si ustedes ven un detalle, no sé si está en la conferencia esta, pero si ustedes ven un detalle, son muros de contención por gravedad, son puras piedras apiladas, ¿no? Una encima de la otra. Pero estos incas tallaban esas piedras que parecía, mejor dicho, todas coinciden. No hay ninguna endija entre una piedra y otra. Si no está aquí, lo buscamos un momentico los detalles de Machu Picchu. Miren aquí. Bueno, esta de acá realmente no sé, no es por supuesto que no es de Machu Picchu, pero aquí pueden ver pues que las piedras están bien apoyadas. Realmente acá no hay volcamiento ni hay deslizamiento, pero es por el peso de todos estos elementos de este muro por gravedad. Acá tenemos estas montañas, estas pirámides que están acá, son unas pirámides que quedan como a 1 hora más o menos de
de México. Entonces está la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Y son muchas, creo que son mucho más antiguas que las pirámides egipcias. Acá, este es el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Ahí ustedes de pronto han visto, fíjense que los tipos están pegados a la pared, entonces se golpean, le dan golpes a la pared con la cabeza, ¿no? Como haciendo como una penitencia. Pero fíjense la altura del muro, de este muro de contención. Son una serie de piedras apiladas y el peso de esas piedras tiene que evitar que el muro se venga o se deslice. La muralla china, creo que es la única obra humana que se ve desde la luna. O sea, se ve una linecita por donde va la muralla china, creo que tiene como 3.000 kilómetros. Pero no es más que esto, un muro aquí, a la derecha, un muro a la izquierda, y dentro le colocan relleno y encima le colocan el pavimento ese de piedra. Acá el muro de Berlín, ya sabemos la infamia de ese muro. Este muro realmente lo hacían prefabricado. Al principio lo hacían vaciado en el sitio, pero después lo fueron prefabricando y simplemente colocaban ese muro ahí. Esto que ven aquí es Berlín del Oeste. Esta era la parte gringa cuando se repartieron eso entre los rusos, los alemanes y creo que eran los italianos, los otros, o los franceses, no recuerdo. Rusos, alemanes, no, y los gringos. Entonces se repartieron a Berlín. Entonces a los gringos les tocó Berlín del Oeste. Y entonces los comunistas, los de Berlín del Este, o sea, los rusos comenzaron a sitiar la parte que les tocó a los gringos. Entonces ellos le colocaron estos muros que están acá. Entonces son 144 kilómetros de muro. Esto de acá, el muro de la frontera, el que iba a hacer Trump. Lo primero que dijo Trump cuando se encaramó allá era que iba a continuar el muro ese. Al final, lo que hizo fueron 15 kilómetros de muro. Acá, muro entre Israel y Palestina. Sabes que estos tipos han estado peleando toda la vida, ¿no? Pero estamos hablando de 8 metros de altura, de concreto reforzado. Son unos muros extremadamente altos. Fíjense el tamaño de las personas acá. Y entonces aquí está la definición de muro de contención. Estos presiones laterales empuje de tierra, pero específicamente para muro de contención. Pero la piscina, por ejemplo, sería, o un tanque elevado sería un ejemplo particular del muro de contención. Pero entonces el contenido es agua en vez de tierra. Bien, entonces ya habíamos dicho, vamos a seleccionar qué tipo de muro es, si es por gravedad o si es por voladizo, ¿no? En voladizo. Entonces hacemos el análisis de la estabilidad del muro, que sería los 3 requisitos que le había mencionado anteriormente. Y entonces ya una vez cumplamos con la estabilidad del muro, que estemos ya completamente seguros de que no va a tener ninguno de esos problemas, entonces pasamos ya al diseño de los elementos, ya sea el vástago, la punta y el talón del muro, pero ya por el método de la resistencia última. Entonces cambiamos, en vez de contemplar las cargas de servicio, contemplamos las cargas mayoradas. Los factores de mayoración ya sabemos, la carga, por ejemplo, en el caso todas las cargas muertas vamos a amplificar por 1.2 de acuerdo al código, ¿no? Y las cargas vivas, que podríamos asimilar las cargas vivas a la presión de agua en el caso de que exista agua en el material contenido. Realmente no debería existir agua porque debemos dejarle unas barbacanas, unos pasos, unas perforaciones al muro para que no se acumule agua. Que el empuje del agua es más fuerte que el empuje del terreno. Perdón. Bien, entonces pasemos al siguiente. Entonces aquí está un análisis de cuáles son las fuerzas que intervienen, etcétera.
Pero vamos entonces a avanzar un poquito más. Este sería un muro por gravedad. Y este ángulo que ven aquí, fije el ángulo de reposo del material. Ya ustedes lo han visto, o aquellos que han visto suelos. ¿Quiénes han visto suelos? Casi todos. ¿Quiénes han visto suelos? Sí, ingeniero, casi todos. Sí. Entonces ya sabemos de qué estamos hablando. El ángulo phi de reposo del material. Aquí tenemos unos valores típicos de ángulo phi de la densidad de los suelos, ¿no? Pero esto es una tabla de guía. Pero realmente los valores estos que están acá, de phi, del gamma, nos tiene que proporcionar el ingeniero de suelos. Ahora bien, si el suelo que ustedes van a contener es un suelo arcilloso o cohesivo, entonces simplemente lo que hay es que reemplazar ese suelo que está en contacto con el muro por un suelo granular. Y ese suelo granular sí ya tiene un ángulo de reposo y tiene una densidad gamma, ¿no? Entonces, pero fíjense que ahí en este listado no tenemos arcilla como tal. Listo, no tenemos arcilla, sino tenemos materiales granulares en mayor o menor medida y tenemos unos ángulos de reposo phi típicos, ¿no? Pero este dato nos lo da el suelista. Bien, entonces tenemos aquí la presión de la Tierra, la podemos tipificar como estática o presión forzada o incremento de dinámica por efectos sísmicos. Nosotros vamos a estudiar solamente la estática. Y eventualmente les puedo hablar un poquitico sobre la parte de esta dinámica, que es un método proporcionado por de entrada. Les digo, las ecuaciones que se manejan aquí para calcular todos estos valores son unas ecuaciones bien grandes: senos, cosenos, phi, de beta, de delta. Y hay varias teorías, ¿no? Nosotros vamos a utilizar una de esas teorías, que es la de Coulomb. Pero acá para la parte dinámica vamos de pronto les voy a mencionar un poquitito y les muestro algún documento donde esté el cálculo de esta presión por el método de un par de japoneses que se llaman Mononobe Okabe. Acá, entonces, la presión estática tenemos un empuje de reposo y un empuje activo. El empuje de reposo es que el muro está estático y pues no sucede nada. Pero acá, cuando tenemos este empuje activo, que hay la posibilidad de que ocurra lo que les mencioné anteriormente, que haya un compromiso de la estabilidad del muro, entonces estamos hablando de un empuje activo, que es el que nos interesa a nosotros, ¿no? Entonces fíjense que acá en esta parte, este empuje genera una cuña de falla aquí. Aquí hay estas flechitas que son unos esfuerzos cortantes que están no solamente empujándolo, sino están tratando de voltearse el muro. Y muy probablemente aquí en la parte inferior de la zapata, en la punta, puede sobrepasar la presión del suelo, la presión de la capacidad del suelo, el QSUA. Aquí tenemos un empuje, presión forzada. Esto es un empuje pasivo, ¿no? Nosotros vamos a contemplar el empuje pasivo. El empuje pasivo sería el que le proporciona de una vez esta parte de acá, esta de aquí donde dice empuje pasivo, es lo que llamamos tras 2. Y acá donde dice muro contención es lo que llamamos intra 2. Entonces, así como tenemos un empuje de este lado de acá, también podemos tener un empuje de este material aquí que está contenido aquí, que está aguantando la altura de la zapata. Y entonces pasemos un poquitico acá. Entonces tenemos varios tipos de muros de contención, que es lo que hemos estado viendo a través de la gráfica, pero tenemos unos muros que son los primeros muros que realmente se utilizaron.
Aquí tenemos este muro de mampostería, donde podemos ver aquí estas linecitas que están acá, son el desagüe de toda el agua que se puede acumular aquí. Entonces nosotros necesitamos que el agua no produzca empuje en el muro. Entonces lo drenamos por este lado de acá. Lo mismo este de acá, el concreto ciclópeo, tenemos el dren este. Y los gaviones, ellos de por sí, como son son jaulas con pedazos de piedra rajón, entonces tienen unos espacios entre las piedras que le sirve de, mejor dicho, tiene filtro por todos lados, el de los gaviones. Mampostería de piedra. Aquí vean que este muro aquí está casi que fallando, ¿no? Aquí vemos otros muros. Muro de contención ha existido toda la vida. Aquí el concreto ciclópeo, que sería una mezcla de... Estos son muros por gravedad. Fíjense el tamaño del muro. Este tamaño de aquí. Y entonces generalmente es hecho con concreto ciclópeo, que es una mezcla de 60% de concreto simple y 40% de piedra. Entonces realmente no se necesitan grandes resistencias ahí, sino grandes masas, peso, para evitar que el muro se deslice o se vuelque. Los de concreto ciclópeo, como ya ustedes saben, como el concreto es malo para los esfuerzos de tracción, entonces hay asentamiento, entonces hay tracción en la parte inferior, y entonces como no hay acero de refuerzo que contrarreste esa tracción, entonces inmediatamente el muro se fractura. Acá vemos este fenómeno que está aquí es muy típico cuando, ya bien sea que ese sería el estribo de un puente. Entonces cuando el puente no se le da una longitud apropiada de acuerdo a un estudio hidrológico, el estudio hidrológico estudia cuál es la velocidad, cuánto es el caudal del cauce que estamos tratando de salvar en toda época del año. Entonces, con ese estudio hidrológico uno puede estimar, decir, hombre, este río cuando se crece amplía un poquito el cauce y llega hasta acá. Entonces, si colocamos el estribo encima ahí del cauce, muy pegado al talud, entonces lo que sucede es esto que está aquí. Entonces, simplemente se desprende, y si se cae el estribo, se cae el puente. Acá gaviones, tal vez de los más económicos, pero ojo que estos gaviones, este alambre que está aquí, esta malla, esta jaula, es una jaula que tiene sus especificaciones. Fíjense la flexibilidad, por ejemplo, la del gavión, pero está contenido acá. Y la otra ventaja es que se desagua, ¿no? O sea, todo el material que está contenido se puede desaturar e inmediatamente el agua sale por los espacios entre las piedras del gavión. Pero fíjense, realmente si queremos hacer un gavión duradero, entonces tenemos que colocar esta especificación que está ahí, o sea, PVC, un alambre BCC, no sé qué quiere decir BCC, ahora mismo no sé, recubierto de galma, o sea, una aleación de zinc y aluminio y recubierto de PVC. Ese sería el alambre constituyente de la jaula del gavión. Acá podemos ver otros. Claro, aquí hay una falla. Fíjense que realmente esto está prácticamente volcado. Dice, gaviones revestidos pierden flexibilidad y son sensibles a los asentamientos. Es evidente que aquí esta foto que está acá es un zoom de esta parte de acá, de este apoyo del puente, y es evidente que este apoyo está fallando, ¿no? Aquí hay una fractura y muy probablemente si no se le hace un reforzamiento, ese puente puede colapsar. Otros tipos de muros, tablestacados o muros pantallas. Estos son especialmente útiles cuando se están haciendo, por ejemplo, sótanos en edificios. Entonces,
si el sótano es de varios pisos, de 10 o 15 metros, entonces aquí va a haber una diferencia de nivel y entonces se le pueden colocar este tablestacado, que son unos elementos metálicos y son provisionales. Una vez que se acabe se acabe la cimentación, entonces ya toda esta parte queda ocupada por la cimentación y el resto de la estructura, entonces ya se podrían sacar esas tablestacas. O los muros pantalla, estos sí son en concreto y sí quedan ahí permanentemente. Tenemos un ejemplo de tablestaca. En este caso es un tipo de tablestaca ya con patente, ¿no? Hoech. Otras tablestacas. Pero en este caso son tablestacas horizontales. O podemos tener estos muros prefabricados. Yo les había dicho que los del muro de Berlín ya eran unos muros prefabricados. Entonces simplemente traen los elementos. Igual, aunque no sean prefabricados, estos muros de contención hay que colocarles una junta de dilatación, generalmente a 10 metros, para controlar los esfuerzos por temperatura. Entonces, estos muros, como están expuestos al sol, a cambios, a gradientes de temperatura, entonces ellos se van a estirar y se van a encoger. Entonces necesitamos colocarle una junta de dilatación, de manera que no vayan a tener problemas cuando hayan esos cambios de temperatura. En este caso, las pantallas estas son pantallas ancladas, porque fíjense que ella no tiene aquí ninguna base, ¿no? En la parte de abajo no tiene ninguna base ni está enterrada. Entonces realmente aquí tienen estos cables que están anclados aquí en el material que está conteniéndose. Y el cálculo de esos cables, pues hay que calcular cuánto es el empuje para ver cuánto es la fuerza de cada cable. Tenemos, desgraciadamente está pixelado, pero aquí lo que tenemos son unos cables. Esto que está aquí son unos macizos donde están anclados los cables de contención de esa pantalla. Aquí un muro colapsado. Aquí tenemos otro tipo que es la geomalla. Entonces, prácticamente es piedra, ¿no? Piedra encerrada en una malla. O esta de acá, tierra armada. Este de aquí, estas escamas que ustedes ven, estos son un tipo de muro que es bastante eficiente y se pueden alcanzar alturas todas las que uno quiera. Y esto lo podemos ver en las cabeceras de los puentes, en las rampas de acceso. Si ustedes se detienen ahí en el puente de la 41, en el Nuevo Centenario, y ven, se detienen ahí donde está la rampa, entonces van a ver estos tipos de elementos. Son como unas escamas, pero cada escama de esas tiene una serie de cables. Y fíjense que en el caso de la rampa podemos unir el cable de las escamas izquierda con el cable, las dos escamas que confinan la rampa de subida del puente, la podemos amarrar. O si no tenemos de este lado de acá, no es una rampa, sino es este elemento que está aquí, entonces simplemente le colocamos estos cables que están acá, que por fricción van a sostener el empuje de esta tierra sobre este elemento vertical. Esto implica que hay que colocar, fíjense, aquí están las cuerdas, fíjense, las cuerdas de tensionamiento. Y estas son las escamas. Entonces, en la medida que se van alcanzando las alturas, entonces las cuerdas se van confinando en un terreno bien compactado. Aquí pueden ver que está este rodillo, este compactador, y está compactando esta tierra que está ahí. Y este sería el aspecto de estas escamas. La forma de la escama varía, ¿no? Pero no son más que eso, escamas aseguradas con estas armaduras de acero inoxidable. Recuerden que esta vaina va a estar en contacto con la humedad, y si eventualmente le colocamos un refuerzo aquí oxidable,
Entonces simplemente se va, con el tiempo esto se va a perder área nominal, y entonces simplemente pierde la capacidad de esfuerzo. Fíjense, ya estas alturas son un poquito más grandes, ¿no? Unas alturas grandes. Acá, el sistema Terramesh, son sistemas patentados, ¿no? Acá, muro de contención en madera. Eventualmente la podemos ver no tan elaborados como este, pero sí lo podemos ver en la zona rural. En cualquier país, en cualquier vereda podemos ver, de pronto en la cañada, de pronto podemos ver un muro de contención hecho con troncos. Este reciclaje de caucho, que sería colocar unas llantas, y esas llantas se colocan en el talud del río, y entonces sirven como elemento de contención, de manera que la ribera no se socave. Estas llantas tienen que estar bien colocadas. Aquí ocurrió algo parecido, se protegió, no recuerdo cuál, el río Sinú a lo largo de su recorrido, y entonces fallaron las llantas esas, se perdieron, prácticamente no estuvieron bien aseguradas las llantas. Aquí elementos de concreto armado con geomuros. Y aquí tenemos entonces el muro emboladizo. Puede tener estas formas que están acá. Estas son unas formas un poquito caprichosas, y realmente en la práctica uno no se pone con tanto refinamiento. O sea, no le interesa a uno que tenga esta forma aquí trapezoidal ni nada, sino simplemente elementos rectangulares. Hay veces en que no podemos colocarle la punta a la zapata, no le podemos colocar la punta, sino solamente el talón. Entonces no hará un muro en forma de T o de cruz, sino un muro en forma de L. Y eso es lo que tenemos nosotros acá. Allá les he dicho que se llamaba basta, aquí le llaman pantalla, ¿no? La zapata, la punta, el talón, el subdrenaje, el relleno de material granular. Si el terreno es un material cohesivo, hay que sacar ese material cohesivo y reemplazarlo por un material granular escogido, en el cual nosotros controlamos cuánto es el coeficiente phi y cuánto es la densidad gamma. Y esta aquí es la punta o la corona del muro. Aquí tenemos unos muros con contrafuertes que son colocados cada determinado número de metros, que le dan resistencia, y entonces los ayudan. Les ayuda con estos contrafuertes que están acá. Aquí tenemos muros de contención, y aquí vamos a ver profundidad. Bueno, ya esta parte de aquí ya ustedes están familiarizados con el DF. Entonces, la altura que nosotros vamos a considerar es la profundidad del DF más esta distancia que está aquí, o sea, la altura desde la corona hasta la parte inferior de la zapata. Hay autores que consideran desde la corona hasta la parte superior de la zapata. En todo caso, aquí podemos tener estos drenajes. Este es un drenaje de pie, en el cual en toda la longitud del muro nosotros vamos a tener un dren de grava que está pegado a la cara interior, o sea, al trasdos, y en la parte de abajo va a tener una tubería de drenaje, o sea, una tubería perforada. Y entonces simplemente el agua llega ahí al dren, y entonces se infiltra dentro del tubo y sale por el lado. El diseño del muro como tal lo vamos a hacer por metro lineal de muro, o sea, lo que digamos para ese metro lo decimos para todos los metros de longitud del muro. El otro tipo de drenaje sería este de aquí con barbacana, la cual le colocamos unas tuberías cada determinado número de metros, ¿no? Entonces aquí en esta parte le tenemos que colocar un dren, este dren de grava, y eventualmente hay que pues tendríamos que colocarle como una protección aquí para que no se vaya este material granular, se socave el trasdos. La Junta de Construcción
existen en todos los muros de contención y sobre todo en los muros de gran altura. Pero generalmente siempre existe una junta de construcción entre la base, o sea, la zapata y el vástago. Porque lo primero que se vacía es la zapata. Y entonces se dejan anclados los aceros de refuerzo del vástago. Pero si el vástago tiene una altura demasiado grande que no da chance de vaciarla de una sola colada, entonces tenemos que hacerlo por partes, con juntas de construcción. Entonces aquí, por ejemplo, fíjense aquí la longitud para cada una de las juntas de dilatación menos. Recuerden esta fórmula clásica de esfuerzos por temperatura en resistencia a materiales. El coeficiente de dilatación térmica alfa por el gradiente de temperatura por la longitud. Entonces, esta junta debe ser mayor o igual a 2,5 centímetros. Entonces, si nosotros tenemos la longitud del muro y tenemos este gradiente y el coeficiente que es realmente bajo, el del concreto, entonces podemos colocarle esas juntas de dilatación. Aquí menor a 25 metros. Bien, entonces la estabilidad, lo que le había dicho, todas las fuerzas que intervienen en el muro, pero lo que vamos a chequear es que no se deslice, no se voltee y no haya sobre esfuerzo en la punta del muro. Entonces, seguridad del volcamiento, el deslizamiento, las presiones de contacto. Y tenemos diferentes gráficas donde podemos ver el volcamiento o las presiones. Fíjense acá en este caso. Aquí vamos a pasar esta parte. Y entonces, como en todos los diseños estructurales, nosotros tenemos que tener unos factores de seguridad. Esos factores de seguridad son diferentes para el volcamiento que para el deslizamiento. Y también son diferentes de acuerdo al código de cualquier de los países, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, el factor de seguridad contra el volcamiento es 2. Y el factor de seguridad contra el deslizamiento es 1.5. Si regresamos acá a la gráfica en esta hoja de cálculo, nosotros podríamos hacer un esquemita representativo de qué es lo que hay aquí en el muro. Voy a hacer nuevamente, repetir el esquema y no voy a colocar, sino vamos a colocar aquí el muro completo. Vamos a colocar aquí, este es el muro. Este vástago puede tener diferente espesor. Generalmente en la base se le coloca más espesor que en la parte de arriba. Sin embargo, esto significa que la formaleta debe tener el ángulo ese de inclinación. Y eso a veces es complicado. Entonces generalmente los constructores prefieren tener un espesor uniforme en el vástago. Entonces, ¿cuáles serían? Voy a colocar las fuerzas que estamos contemplando acá. Voy a comenzar con esto aquí, que sería el peso propio de estos elementos, ¿no? De este de acá y de este de aquí. También voy a tener, aquí en esta parte voy a tener un material que estamos conteniendo acá. Y ese material me va a generar un esquema de presiones triangular. Y ese esquema de presiones triangular lo podemos reemplazar por una resultante. Entonces voy a llamarlo de empuje activo, ¿no? Este empuje activo, si ustedes quieren calcular cuánto es el valor de este cateto que está acá, este cateto que está aquí, la altura es H. Toda esta altura de aquí hasta acá es H.
No me he metido todavía con las dimensiones de los elementos, ahora más adelante lo vemos. Entonces, el valor de este cateto de aquí abajo, en el caso de cualquier empuje triangular, sería el gamma por la altura, este pedacito de acá. Y si yo hallo para hallar la resultante yo lo tendría que hallar es el área del triángulo este que está acá, en donde yo sé que la altura, este cateto es h y este cateto aquí es gamma h. Y entonces cuando saco el área del triángulo me quedaría gamma h al cuadrado sobre 2, pero lo multiplico por un coeficiente de empuje activo, K sub A. Y ese coeficiente de empuje activo depende de una cantidad de parámetros como phi, como que es el ángulo de reposo. También interviene el ángulo. Si aquí en esta parte tenemos una inclinación, o sea que el material contenido tiene esta inclinación, entonces este ángulo que está aquí lo voy a llamar un ángulo beta. Entonces también interviene este valor de beta. También interviene el valor de delta. Este ángulo delta que lo puedo calcular como 2/3 partes del ángulo phi. Y esto es clave porque aquí en la parte inferior vamos a tener una fuerza de fricción. Aquí en la parte de abajo también hay material granular. Y esa fuerza de fricción, recuerden cuando ustedes vieron en física tracción, entonces ustedes decían, bueno, la fuerza de fricción de un peso determinado no es más que el peso por un coeficiente de fricción. Entonces nosotros podemos sacar ese coeficiente de fricción y lo denominamos como tangente, si no estoy mal, tangente de delta. Pero este valor de K sub A depende de todo esto que está acá y de la teoría que nosotros escojamos. ¿Qué otro material hay aquí? Puede haber algo de agua, ¿no? Podemos tener aquí un poco de agua. Voy a colocarla con este color morado. Puede haber agua. Nivel de agua. Y ese nivel de agua me produce también un empuje de agua. Y el empuje de agua será este triángulo que está acá. Y aquí también voy a tener una resultante. Y acá en esta parte, en este caso sería la densidad del suelo, ¿no? Pero en el caso acá del agua sería la densidad del agua por esta altura que está acá, que voy a llamarla aquí H sub W. Por H sub W. Y también voy a tener un empuje de agua. Estas serían las fuerzas que me van a tratar de voltear el muro o de deslizarlo. Para contrarrestar esa fuerza yo tengo el peso de estos materiales que están aquí. Tengo todo este material, voy a colocarlo aquí con color rojo, todo este material, todo este bloque que está aquí, todo este material que me ejerce un peso sobre la zapata, sobre el talón de la estructura. O sea, este material me va a ayudar a mí a contrarrestar el empuje y el volcamiento. También voy a tener por lo menos el nivel de este lado, voy a tener el nivel del terreno por aquí. O puede darse el caso de que lo tenga un poco más alto, por acá. Pero no vamos a considerar eso para darle un factor de seguridad adicional, porque en el caso de este relleno más alto que la altura de la zapata, puede suceder el caso de que sea el estribo de un puente, por ejemplo, y que eventualmente venga una escorrentía o una riada, una cantidad de agua adicional, y entonces socave eso y se lleve ese material. Pero este material aquí nos estaría ayudando a nosotros. Estaríamos hablando de, si lo contemplamos aquí, nos estaría dando este empuje pasivo. Y este empuje pasivo yo lo puedo calcular también. O sea, en este caso sería la densidad del suelo por
voy a llamar esta distancia de aquí hasta acá H, y este sería por H. Y puedo sacar también una resultante. Entonces ahí tenemos el esquema de fuerzas que están actuando aquí en el muro. Tenemos todos estos esquemas de fuerza. Todos estos esquemas de fuerza nosotros los podemos hallar, por ejemplo, todos los pesos de estos elementos los podemos hallar a través de la fórmula de densidad. Nosotros decimos, densidad es igual a peso sobre volumen. Luego el peso será igual a la densidad por el volumen. Y yo puedo hallar, para 1 metro de longitud de muro, yo puedo hallar todos los volúmenes estos que están acá, de los elementos de concreto, los elementos del suelo, el agua, etc. Entonces puedo hacer un listado. Y entonces acá yo puedo decir que, por ejemplo, estas fuerzas que están aquí, estas fuerzas por estas distancias, en este caso sería H tercios, ¿no? Que sería el baricentro de este triángulo. Y en este caso aquí sería HW sobre 3. O sea, toda esta fuerza yo les conozco el brazo de palanca. Entonces, yo digo que estas fuerzas horizontales me van a dar un momento de volcamiento con respecto a este punto de acá. Pero al mismo tiempo, estas fuerzas que están aquí del peso propio, estas que están en color verde claro, y aquí el peso del agua, aquí en este caso, también si tengo agua aquí, el peso del agua me ayuda. El peso de todo este terreno que está aquí, de la masa del suelo que está encima del talón. Todas esas son fuerzas que están a la derecha y están girando en sentido horario con respecto al punto, a este punto, toda la punta de la punta, por que valga la redundancia. Entonces se me daría un momento horario. Todas estas fuerzas me dan un momento horario. Voy a colocarlas aquí. Momento horario serían todas estas fuerzas que están aquí en verde. Tengo esta de acá que está en rojo. Esta que está en morado. Cada una de esas fuerzas yo le conozco la distancia al punto este de momento, que sería la punta de la estructura. Y las fuerzas antihorarias, voy a llamarlo momentos antihorarios. Antihorario serían estas fuerzas de aquí, las fuerzas horizontales. Y esta de acá. También en esta de aquí entraría, fíjense que esta de aquí también entraría, ¿no? Pero esta me está ayudando. Esta de aquí, el empuje pasivo me está ayudando. Entonces la puedo colocar aquí, pero en este sentido, ¿no? Y entonces aquí viene este de acá. Este antihorario es el momento de volcamiento. Y este es el momento de antivolcamiento. Y entonces puedo definir el factor de seguridad como el momento antivolcamiento sobre, perdón, el momento de volcamiento, antivolcamiento sobre, vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo más bien momento de volcamiento contra el momento de antivolcamiento. Momento de volcamiento contra el momento de antivolcamiento. Y esto debe ser mayor o igual a 2. Y ese sería el primer chequeo que tenemos que hacer. De otro lado, si nosotros tenemos todos estos pesos que están aquí, de estos elementos, yo puedo hallar cuánto es el peso este sería el primer chequeo. Chequeo por volcamiento, ¿no? Volcamiento. Entonces, el segundo chequeo, que sería deslizamiento. Estaría constituido por la fuerza que me va a tratar de deslizar este muro. Serían estas que están aquí, esta azulita y esta en color morado, ¿no? Entonces, fuerzas, voy a llamarlas fuerzas de deslizamiento. Entonces serían esta que está aquí,
esta, también estaría esta, la del agua, y también estaría esta que me está ayudando, la de empuje pasivo. Y también puedo definir fuerzas de antideslizamiento. Fuerzas de antideslizamiento, que sería un peso. O sea, si yo sé que el coeficiente de fricción es igual a, la fuerza de fricción es igual a un peso por un coeficiente de fricción. Y si yo tengo el coeficiente de fricción aquí definido como tangente de delta, entonces pues yo puedo emplear todo el peso de este muro. Y cuando digo el peso de este muro serían las fuerzas en verde, las fuerzas en rojo, las fuerzas en lila. Y estas fuerzas yo las multiplico por un factor de fricción, un coeficiente de fricción. Y entonces obtengo un factor de seguridad aquí. Entonces, fuerzas de antideslizamiento. Esto está al revés. Fuerzas de antivolcamiento. No, esto está aquí al revés. Esto es antivolcamiento y este es volcamiento. Acá, este es volcamiento. No, este es antivolcamiento y este es volcamiento. Y aquí es deslizamiento y antideslizamiento. Entonces aquí tendría que el antideslizamiento sobre la fuerza de deslizamiento me debe dar mayor o igual a 1.5. Y de esa manera obtengo el chequeo, el equilibrio de la parte de deslizamiento. Y por último, la parte de las presiones. Ya nosotros tenemos la fórmula esa, entonces nos decimos que los Q máximo y Q mínimo están definidos como P sobre A. Aquí creo que es se me olvidó. Aquí creo que es U que multiplica a vamos a chequearla por acá. Aquí en la misma conferencia, ¿no? Pero yo quiero hallar aquí están. 1 más o menos 6 excentricidad por entre B. Entonces aquí sería 1 más o menos 6 por la excentricidad. Ya esta fuerza, la fórmula la habíamos hallado cuando hicimos tanto la zapata rectangular con momento, ¿no? Y también el emparrillado. Entonces 6 por la excentricidad sobre B. Entonces lo que yo quiero obtener aquí es que el Q máximo sobre el Q admisible lo defino como factor de seguridad. No, solamente aquí lo que me interesa es lo siguiente: que este Q máximo que está aquí sea menor o igual al Q admisible. Solamente me conformo con eso. O sea que el suelo en la punta de la zapata no va a fallar, porque si falla el suelo, entonces simplemente el muro gira. Entonces sigamos viendo la diapositiva de Torres. Pero retrocedemos un poquitito acá. Y aquí tenemos los factores de seguridad. Ya. Que fueron lo que le expliqué ahora. Y aquí, bueno, estos son los factores de reducción que ya estamos hablando de que si nosotros cumplimos con esos 3 requisitos, inmediatamente podemos pasar al diseño de los elementos como tal. Entonces, pero aquí tenemos nuevamente, fíjense que en este caso ellos en Venezuela utilizan el mismo factor de seguridad tanto para el volcamiento como para el deslizamiento. Bien.
Y aquí tenemos una explicación de lo que yo les dije allá, ¿no? O sea, todas las fuerzas que se están considerando ahí. Aquí tenemos la fricción, el delta, etcétera. La excentricidad, que debe ser menor a un sexto de la base. Y aquí tenemos unas fórmulas mediante las cuales podemos hallar cuánto es la resultante, ¿no? Así nosotros tomamos un momento con respecto a este punto de acá, podemos multiplicar la resultante por su X trazo y la igualamos a los momentos de volcamiento y de antivolcamiento. Bien, veamos acá. Aquí los factores de mayoración. Recuerden, estos factores de mayoración son iguales a los nuestros, ¿no? Si solamente tenemos carga muerta o permanente, entonces 1.4, pero realmente nosotros vamos a tener por lo menos carga muerta y carga viva. Y aquí incluso tenemos carga del empuje dinámico, ¿no? Estos son los coeficientes que utilizamos de mayoración. Entonces ya viene aquí la resistencia de los elementos estructurales por flexión y por corte. Aquí hay una explicación de lo que habíamos visto en el curso anterior. Ya estos son ya chequeos de los elementos como vigas de concreto reforzado. Dice, en caso de no cumplir con la estabilidad de los volcamientos y con las presiones de contacto, se debe redimensionar el muro aumentando el tamaño de la base. Ahora vamos a ver las recomendaciones para dimensionar cada uno de estos elementos. Pero el remedio es, si no nos cumple, entonces simplemente aumentamos un poquitito la base. Cuando digo un poquitito es 50 centímetros mínimo, ¿no? Si no se cumple con la estabilidad del deslizamiento, debe modificarse el proyecto del muro. Para ello hay varias alternativas. Primero, colocar el dentellón o el diente o la garra, también le llaman, que sería este elemento que les voy a colocar aquí, que a este muro le coloquemos aquí en esta parte esta garra que está aquí. Esto es lo que llamamos el dentellón. Entonces, ¿qué sucede cuando le colocamos esta garra? Que el empuje inmediatamente aquí en esta parte también se presenta esta ayuda que tenemos aquí. Ahora vamos a tener este empuje pasivo y además vamos a tener este empuje de la garra, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para contrarrestar estas fuerzas que están yendo en sentido contrario, ¿no? Si consideramos que hacia la derecha son fuerzas positivas. O aumentar el tamaño de la base. O las dos, ¿no? Entonces, si de pronto al aumentar el tamaño de la base resulta una base exagerada, entonces podemos hacer una mezcla de las dos. Aumentar un poquito y colocar el dentellón. Ahí está el dentellón. Entonces fíjense que ya tenemos aquí la ayuda de este empuje pasivo que proporciona este dentellón. Es como si, la analogía es como si ustedes estuvieran en la playa y alguien están acostados boca abajo en la playa y entonces alguien los agarra por los pies y trata de jalarlos. Entonces ustedes inmediatamente anclan las uñas de los dedos de las manos en la arena y tratan de contrarrestar la fuerza de alamiento que tienen. Entonces las uñas en ese caso harían las veces de dentellón. Bien, evaluación del empuje de tierra. Entonces aquí tenemos lo que le había colocado acá en la hoja de cálculo. Y acá, veamos acá, empuje activo y empuje pasivo. Entonces veamos aquí cuáles son las teorías que existen para ese empuje activo y ese empuje pasivo. Aunque, ahora vamos a ver las fórmulas bien grandes, exageradas, de cada uno, tanto de Rankine como de Coulomb. Pero todas coinciden. Como en el caso de los suelos, siempre que hay una teoría
por ejemplo, de la capacidad portante, hay el método de tal, el método de Bézic, el método de este berraco que era de, bueno, no recuerdo ahora mismo, pero todos esos métodos más o menos le dan valores parecidos, pero ninguno es igual al otro. En el caso cuando quiera que hay unas condiciones de que, por ejemplo, no exista acá un ángulo beta, o sea, que el talud sea esta línea que ustedes ven aquí horizontal, que sería, por ejemplo, el talud de una vía, una carretera que va a pasar por ahí, por ese material contenido, y de que aquí este ángulo de acá, que este ángulo lo vamos a llamar xi, o sea, que no tenga, que este tamaño, que esta cara de interior del vástago sea completamente horizontal. Entonces ellos tienen un punto en común, que es la fórmula que generalmente utilizamos para hallar el caso A o el caso P, o sea, el coeficiente activo o el coeficiente pasivo de ese muro de contención. Vamos a ver acá un poquitito. Bueno, aquí hay unas fotos interesantes porque aquí en este caso podemos apreciar que eventualmente el material contenido era un material cohesivo y se está cambiando por un material granular debidamente compactado. Entonces ese material granular inmediatamente genera fricción, mientras que el material cohesivo no genera ninguna fricción. Entonces hay que cambiar ese material. Veamos aquí, mire, entonces aquí está el ángulo beta, este es el ángulo xi que le estaba diciendo, y eventualmente cuando hay este ángulo xi, entonces el empuje activo, fíjense que ya no es horizontal como yo lo había planteado allá, sino que está con la misma inclinación cuando hay este talud beta, entonces el ángulo de este empuje activo tiene el mismo ángulo de el talud que estamos considerando, pero de todas maneras no es más que el área de este triángulo multiplicado por un coeficiente caso A. Entonces tenemos dos teorías, la de Coulomb y tenemos la teoría de Rankine, y aquí están todas las premisas de la teoría de Coulomb. La expresó en 1773. Entonces el suelo es una masa homogénea isotrópica y se encuentra adecuadamente drenado para no considerar presiones intersticiales en él. O sea, tenemos que colocarle los drenes eso. La superficie de falla es planar, no es una curva, no es una cuña, ¿no? El suelo posee fricción, siendo phi el ángulo de fricción interna del suelo. La fricción interna se distribuye uniformemente a lo largo del plano de falla. La cuña de falla se comporta como un cuerpo rígido. La falla es un problema de formación plana, bidimensional, y se considera una longitud unitaria de un muro infinitamente largo. Ya les dije, vamos a diseñarlo por metro de longitud. La cuña de falla se mueve a lo largo de la pared interna del muro, produciendo fricción entre este y el suelo. Delta es el ángulo de fricción entre el suelo y el muro. Ya sabemos cuánto es el valor de delta, aquí lo tenemos aquí a la derecha, 2/3 de phi. La reacción SWA de la pared interna del muro sobre el terreno formará un ángulo delta con la normal del muro, que es el ángulo de rozamiento entre el muro y el terreno. Si la pared interna del muro es muy lisa, el empuje activo actúa perpendicular a ella, que es lo que habíamos visto anteriormente. La reacción de la masa del suelo sobre la cuña forma un ángulo phi con la normal al plano de falla. Esas son las premisas, las hipótesis de Coulomb. Y aquí está la fórmula de Coulomb. Una fórmula larga, está en función del ángulo de fricción interna, phi, está en función del ángulo de la cara interna, xi, está en función de beta, el relleno con la horizontal, y por último de delta, el ángulo de fricción suelo-muro. Entonces, si nosotros tenemos todos esos valores que están ahí, entonces podemos encontrar el valor de caso A. Sencillo, ¿cierto? Pero resulta que para valores de phi, de psi 90 grados, beta 0, o sea que no haya talud en la parte superior, que la cara interna del muro esté completamente vertical y que delta sea igual a 0, entonces nos queda, de toda esta ecuación que está acá, nos queda esta ecuación que podemos ver aquí,
que es una ecuación que es la que nos aprendemos nosotros de memoria. Dice 1 menos seno de phi sobre 1 más seno de phi. Entonces, si tenemos el valor de phi, que generalmente son 30 grados, entonces podemos encontrar cuánto es el caso A. Esa ecuación diferencial es equivalente a esa que está a la derecha, que dice tangente al cuadrado de 45 menos phi medios. Si estamos hablando, ahora viene la teoría de Rankine, que fue posterior a Coulomb. Entonces dice, Rankine realizó una serie de investigaciones y propuso una expresión mucho más sencilla que la de Coulomb. Su teoría se basó en las siguientes hipótesis. El suelo es una masa homogénea e isotrópica. Está allá también. No existe fricción entre el suelo y el muro. La cara interna del muro es vertical, o sea, xi es igual a 90. La resultante del empuje de tierras está ubicada en el extremo del tercio inferior de la altura. El empuje de tierras es paralelo a la inclinación de la superficie del terreno, es decir, forma un ángulo beta con la horizontal. Esas son las premisas de Rankine. Entonces propuso esta ecuación, que no se parece en nada a la de Coulomb, es más sencilla, sí, así es. Y está en función de phi, el ángulo de fricción interna, y beta, del ángulo del relleno con la horizontal. Pero para beta igual a 0 le da la misma expresión que la de Coulomb. El empuje pasivo es al revés, ¿no? El empuje pasivo, lo que hacemos es que le damos la vuelta si no estoy mal, creo que es, sí fue dándole la vuelta. Vamos a ver, el empuje activo. No. Seno, a ver si me puedo llevar esta diapositiva. Y regresemos acá y veamos el empuje pasivo. Y veamos acá entonces en esta diapositiva cuál es. Bueno, ya vimos la diferencia, ¿no? Ya la vieron. O sea que aquí en esta parte, donde dice más es menos. Aquí en esta parte. Aquí seno cuadrado de xi, en vez de más, en vez de menos, le colocamos más. O sea, le cambiamos los signos, ¿no? Aquí este es más, aquí es menos. Y acá en esta parte, este es menos, entonces el otro es más. Entonces esa sería la presión pasiva, ¿no? Pero igual, cuando le damos los valores estos, simplificamos esa expresión, entonces nos da al revés. Entonces el pasivo sería el inverso del activo. Entonces 1 más seno de phi sobre 1 menos seno de phi. Y acá según Rankine, directamente 1 más seno de phi sobre 1 menos seno de phi. Vamos a utilizar esta expresión. O sea, vamos a considerar que no hay talud y que la cara interna es vertical. Entonces vamos acá. Aquí está la parte de Mononobe Okabe, ¿no? Pero esta parte se la explico un poquito después. Pero básicamente esta ecuación que ustedes ven aquí, donde hay unos parámetros que hay que encontrar, y aquí hay un coeficiente de un caso A sísmico que ya involucra un poquitico otros parámetros que están ahí. Entonces, esta es la propuesta de ellos, de los japoneses, esto Mononobe Okabe, que es la que se utiliza en la actualidad. Aquí tenemos cómo se calcula. Y vamos aquí a ver las recomendaciones para el dimensionamiento del muro. Ahí lo tenemos. Entonces, de arriba hacia abajo, en función de C, entonces en función de H,
Entonces tenemos la corona debe ser mayor o igual a 25 centímetros. Menos ya realmente las varillas no van a tener un recubrimiento adecuado. Recuerden que este elemento está en contacto con la humedad y que tenemos que colocarle un recubrimiento adecuado, por lo menos de 7,5 centímetros de 8 centímetros hasta el eje de las varillas. Entonces, si vemos la base, entonces el valor de la base debe estar comprendido entre un 40 y un 70% de la altura del muro. Eso es lo que dice esta ecuación de aquí abajo, entre un 40 y un 70%. Entonces, una vez que coloquemos la base, entonces la punta debe estar comprendida entre un cuarto y un tercio de la base, ¿no? Los espesores de la zapata y del muro, tanto el espesor de la zapata como el muro debe ser 1/10 parte de la altura. O sea, si el muro tiene 5 metros, entonces el espesor en la parte inferior debe ser 50 centímetros. Y vamos a cogerlo iguales, ¿no? Esos espesores, para que la viga de diseño de nuestros elementos, o sea, el vástago, la punta y el talón, sea una viga de 100 centímetros de ancho por 50 centímetros de altura. Y por último, el talón no es más que la diferencia entre la base menos el espesor inferior del vástago menos la punta. Entonces serían las recomendaciones, ¿no? Para chequear si cumplimos con los 3 requisitos. Pero igual, si no cumplimos con los 3 requisitos, si al momento de hacer el volcamiento, chequear el volcamiento, el deslizamiento o la presión del suelo no nos cumple, entonces simplemente tenemos que aumentarle a la base. Pero fíjense que está entre un 40 y un 70%. En esa orden de ideas, si cogiéramos el promedio, estaríamos hablando de un 0.55 más o menos. O sea que la base debería ser con por lo menos de 2. Para este muro de 5 metros de altura debería ser de 2,50, 2,70 metros de largo. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Para en la próxima clase entonces comenzar a hacer un diseño de un muro. Pero lo vamos a hacer apoyado en la hoja de cálculo. Y bueno, en este caso, Ricardo, que este es el que hizo la hoja de cálculo. Entonces te propongo un reto que te sigas por esta hoja de cálculo y trates de mejorarla, ¿no? Del muro de contención. La hoja de cálculo la hoja de cálculo que yo tengo acá es una hoja de cálculo particular, la utilizo tanto profesional como académicamente, ¿no? Pero más académico, porque ustedes ya van a ver que en CIPE tienen un módulo que trata específicamente de muros de contención en voladizo. Se lo voy a mostrar acá. Se meten en CIPE, dentro de todo el paquete que él trae. Aquí tienen en estructuras, dice muro en ménsula. Ménsula es voladizo de concreto reforzado. Y eventualmente ustedes pueden darle todas estas dimensiones y él automáticamente hace todo esto que estamos haciendo a mano. Él lo hace y entonces le dice, bueno, esta vaina y lo más importante es que le dice cuánto es el refuerzo. Y por último le hace el dibujo, que es lo más realmente lo más chévere, ¿no? Aquí, entonces, por ejemplo, acá, vamos a abrir esto que está aquí, no sé qué hay aquí, pero ahí tiene un muro de contención. Sí, vale la pena que vean aquí todos estos que están aquí, elementos de contención, cálculo de empujes. O sea, ¿en qué basan ellos el cálculo del empuje activo? Que dice cálculo de empuje activo. Y ahí tenemos una ecuación. Esa ecuación, por supuesto que es la ecuación de Coulomb. Aquí dice, el empuje activo se resuelve aplicando la teoría de Coulomb. Listo. Con toda la fórmula completa. Aquí en la hoja de cálculo
también está con aquí en la hoja de cálculo realmente aquí se puede escoger si uno quiere ranking, Coulomb. Y entonces dentro de la hoja de cálculo en alguna parte están contenidos todas las ecuaciones estas que les he descrito acá, ¿no? Pero por ejemplo aquí en el caso de vamos a suponer que este muro tiene 6 metros de rapidez, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase, ¿no? Pero a mano, ¿no? A mano. Incluso aquí hay una serie de esquemas de cargas. Vale la pena bajar ahí en la carpeta de Drive este esquemita que está acá, porque aquí en este esquema están todas las fuerzas que intervienen, tanto las fuerzas horizontales como las fuerzas verticales, incluso la de sismo. Miren, la de sismo, el esquema es un triángulo pero invertido, entonces es simpática esta parte. Vamos a ver acá la altura de relleno pasivo, vamos a colocarle 0.6, acá 0.6. Aquí el espesor de la base le vamos a colocar 0.6. La garra, no hay garra, pero yo podría colocarle garra, ¿no? Si quisiera. Aquí en esta parte el talón, le vamos a colocar aquí en el basta, vamos a colocarle 2 en el talón, 2. Fíjense cómo varió el esquema, ¿no? Nuevamente le voy a quitar y fíjense que aquí realmente hay compresión, y aquí en algún punto dentro del talón cambia esta presión hacia arriba, cambia hacia abajo. O sea que se está desperdiciando toda esta cantidad de muro. Entonces, cuando yo le alargo la punta de ese talón, inmediatamente convierto este esquema, digamos, más y menos que tiene de ambos, lo convierto casi que en un triángulo, ¿no? Pero igual yo podría darle un poquito más de longitud, por ejemplo, y simplemente voy alargando el triángulo. Pero aquí es importante chequear que tenemos este empuje acá, en donde no tenemos ángulo beta, ¿no? Pero si yo le coloco ángulo beta, entonces ya estaríamos hablando estaríamos hablando de, vamos a colocar aquí un ángulo un poquito más, que se sienta más, 15. Ya vemos cómo se va inclinando esto de aquí. Pero si utilizamos la teoría de Rankine, entonces creo que no nos admite eso, ¿no? Dice, sí, debe ser igual a 0. Bien. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a colocarle a este elemento que está aquí, vamos a colocarle un poquito de garra, ¿no? 1 metro de garra. Y vamos a colocarle aquí que el ancho de la garra sea de 0.6, y la posición de la garra aquí en esta parte, espesor de la base 0.6, el ancho superior que sea 30, y el sobreancho, yo puedo hacer dos cosas, puedo colocarle aquí 0.6 de una vez, o le coloco 0.3 y aquí le coloco un sobreancho. Aquí le coloco aquí 0.3 y acá le coloco 0.3, ¿no? Y ahí obtengo este valor que está aquí. Entonces aquí le haría 0.6 sobre ancho delantero. Aquí no le coloco sobre ancho aquí, sino que se lo coloco en la parte de adelante, 0.3, y obtengo este ángulo de 0, el psi. Pero lo que quiero que noten es cómo va variando el esquema de presiones en la base del muro. Aquí la posición de la garra la voy a colocar lo mismo que la punta, ¿no? Para que coincida. Y de esta manera podemos entonces hacer el diseño del muro. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. No sé si alguien tiene alguna última pregunta. Para Ricardo, ahí tienes un pantallazo de esto que está acá. Ahí lo tienes en la carpeta de Drive. Bien, nuevamente, ¿quién tiene alguna última pregunta? Es importante que ustedes lean
¿Cómo calculan los programas? O sea, que uno lea qué es lo que está haciendo el programa. Es importante eso. ¿Eh? Bien, entonces voy a parar la grabación, porque realmente esto